Hay edificios que fueron construidos para representar el poder, la riqueza y un estatus elevado. Mansiones construidas en medio de la densa selva, palacios situados al borde de un acantilado, castillos privados rodeados de leyendas y antiguas propiedades donde el tiempo parece haberse detenido dentro de sus muros. Durante muchos años, algunos de estos lugares fueron el hogar de familias aristocráticas, empresarios de personalidad peculiar, ricos viajeros y personas que dejaron historias difíciles de olvidar. Pero con el paso del tiempo, el antiguo lujo fue reemplazado por el abandono, dejando las habitaciones vacías. Las plantas invadieron los jardines y los salones que alguna vez estuvieron llenos de vida empezaron a llenarse de susurros, silencio e historias oscuras. En este video, exploraremos las 10 mansiones abandonadas más misteriosas de todo el mundo. Desde un edificio inacabado en Malasia rodeado de túneles y donde se dice que hay apariciones, hasta una hacienda mexicana que se relaciona con tesoros ocultos, un antiguo hotel en Colombia suspendido sobre una cascada, y una mansión en Italia envuelta en una de las leyendas más extrañas de Europa. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Kelly Castle, Malasia. Afuera de Batu Gaya, en el estado de Perak, Malasia, se encuentra un castillo que nunca fue terminado. Fue construido por William Kelly Smith, un ingeniero escocés que acumuló una gran fortuna gracias a la minería de caucho y estaño después de muchos años de arduo trabajo. Fue construido por otros británicos que poseían tierras en la colonia. En 1915, para su hijo recién nacido, comenzó a construir la residencia más ambiciosa de toda la región. Tenía 14 habitaciones, una cava subterránea, una cancha de tenis en la azotea y una red de pasadizos secretos. Según el plan original, estos pasadizos debían conectar la mansión con una aldea, un templo hindú cercano y una ruta de escape que hasta ahora nadie ha encontrado. En 1926, Kelly Smith viajó a Lisboa. Según los registros oficiales, fue allí para recoger un elevador, pero según otros, fue para encontrarse con su esposa. Existe otra versión menos conocida que dice que él estaba negociando en secreto una concesión en Timor Oriental. Allí falleció debido a una neumonía, y con él se perdió cualquier certeza sobre sus verdaderos motivos. Desde entonces, su viuda nunca volvió a poner un pie en el castillo. Ahora, los guías y visitantes dicen que ven su silueta en la ventana del segundo piso, como si todavía estuviera esperando el elevador que nunca se instaló. Hacienda Cascantla, México. En el municipio de Aljujuca, Puebla, al pie de 3 cráteres volcánicos, se encuentran los restos de la Hacienda Cascantla. La construcción comenzó en 1702 bajo la dirección de un sacerdote jesuita, y más tarde pasó al cuidado de los sacerdotes franciscanos, quienes vivieron aquí hasta la época de la Revolución Mexicana. Pero no es su arquitectura barroca la razón por la que la hacienda permanece viva en la memoria de la gente, sino por una leyenda que se ha contado una y otra vez a lo largo de muchas generaciones. Se dice que un sacerdote hizo un pacto secreto en la noche, recortó papel común en forma de moneda, y junto con un gato negro, supuestamente logró convertirlos en oro antes de que saliera el sol. Al morir, dejó un tesoro que es custodiado por un guardián misterioso. Este solo ofrece 2 opciones a quien logre acercarse. Se dice que quien pida todo, ya no podrá salir jamás. La leyenda tuvo un giro inesperado en 1920, cuando el presidente Venustiano Carranza, mientras huía hacia Veracruz, supuestamente escondió una parte de la riqueza nacional en el lugar después de que su tren descarrilara. Años después, una expedición militar cavó canales en la tierra para buscar el oro, pero no encontraron nada, y un deslizamiento de tierra le costó la vida a uno de los soldados. Desde entonces, nadie volvió a intentar buscar. Castillo de Piders, Ucrania. A 90 kilómetros de Lviv, en el oeste de Ucrania,
se encuentra un castillo con forma de palacio que fue construido entre 1635 y 1640 para un poderoso hetman polaco. Fue construido como un lugar de descanso para él, pero su historia no fue pacífica. Fue atacado repetidamente a lo largo de la historia. Los cosacos, tártaros y turcos lo intentaron, pero no pudieron penetrar el castillo debido a su foso, sus muros resistentes y sus cañones. Después de varios siglos, uno de sus dueños, Severin Rybulski, se obsesionó con la alquimia y la búsqueda de tesoros. Vendió gran parte de la fortuna de su familia mientras buscaba la manera de convertir diferentes metales en oro. Al final, su riqueza se agotó y se arruinó debido a este intento. Desde esa época, surgió una leyenda que hasta hoy todavía se cuenta en su aldea. Se dice que la joven esposa de un antiguo señor del castillo fue encerrada de por vida dentro de sus muros por orden de su esposo celoso. Algunos dicen que hasta hoy su espíritu todavía vaga por los pasillos y jardines. Pero el mayor golpe que sufrió el castillo no fue una leyenda, sino la verdadera historia. Fue saqueado por soldados rusos durante la Primera Guerra Mundial. Fue convertido en un sanatorio para pacientes con tuberculosis durante la época soviética y finalmente fue devastado por un incendio en 1956 que duró 3 semanas. El castillo sobrevivió a todos los imperios que conquistaron el territorio donde se encuentra. Los imperios ya desaparecieron, pero el castillo sigue en pie. Mansión Tequendama, Colombia. A 1 hora de Bogotá, sobre un acantilado de 157 metros donde cae el río Bogotá, se construyó una mansión de estilo francés en 1923. Su nombre, Tequendama, proviene del idioma chibcha y significa el que cae hacia abajo. Para los muisca, esa cascada ya era un lugar sagrado incluso antes de que se colocara la primera piedra de la mansión. Más tarde, se convirtió en un hotel para la gente rica de Bogotá. Pero solo operó durante unas décadas, antes de cerrar definitivamente y ser abandonado en 1980, ahí comenzó su leyenda. Se dice que muchas parejas desdichadas saltaron desde la plataforma de observación y acabaron con sus vidas. Y se dice que sus almas todavía deambulan por los pasillos vacíos. En 1986, un grupo intentó incendiar el edificio para limpiarlo y expulsar a los supuestos espíritus que permanecían ahí. La misma fundación que ahora administra el lugar como museo aclara esto. La casa nunca tuvo un camino directo hacia el acantilado. La leyenda creció por sí sola, alimentada por 30 años de abandono y una densa niebla. Hamilton Palace, Reino Unido. Cerca de Oxfield, en el condado de Sussex Oriental en Inglaterra, hay un bosque espeso que esconde una mansión aún más grande que el Palacio de Buckingham. La construcción comenzó en 1985, con un presupuesto de más de 40 millones de libras. Fue mandada construir por Nicholas van Hoogstraten, uno de los hombres más ricos y controvertidos del Reino Unido. A la edad de 22 años, ya tenía más de 300 propiedades. Con el tiempo, llegó a tener más de 2.000 propiedades, pero después de 4 décadas, todavía nadie vive en el Hamilton Palace. La construcción se detuvo hace más de 20 años. Y ahora el dueño vive en Zimbabue y está estrictamente prohibido entrar al lugar. Está rodeado de cercas, cámaras y guardias que ponen música de advertencia a cualquiera que se acerque. Los vecinos lo llaman la casa embrujada de Sussex y dicen que se ha convertido en un lugar frecuentado por intrusos y usado para actividades ilegales. Van Hoogstraten ya había sido condenado antes por amenazar a un hombre que le debía dinero. Así que usó una granada, y también estuvo involucrado en un caso relacionado con la muerte de un rival en el negocio de bienes raíces. Posteriormente, esa condena fue revocada. Nunca explicó completamente por qué abandonó este enorme proyecto. Lo único que decía era que el edificio fue construido para que durara hasta 2000 años. Sweetwater Mansion, Estados Unidos. En Florence, Alabama, hay una mansión de estilo georgiano construida en 1830. En 1935, se descubrió que escondía una habitación en el sótano sin puerta. Solo se puede ver desde una ventana exterior, y hasta ahora nadie sabe realmente para qué fue construida. Según la leyenda local, Billy Patton, hijo de un gobernador de Alabama que murió en la batalla de Shiloh,
en 1862. Fue enterrado allí. Se dice que su madre estaba tan devastada que se negó a enterrarlo de la manera habitual y en su lugar escondió su cuerpo en esa habitación sellada. Más tarde, un cuidador dijo que vio un ataúd que apareció de repente en la sala, con el cuerpo de un soldado confederado adentro. También se dice que hay cosas que se mueven solas, susurros, y se escuchan risas de niños que en realidad no están allí. La mansión, que ahora es solo una ruina, también formó parte de una investigación televisiva en 2011. Las cámaras captaron una puerta moviéndose aunque no había nadie cerca de ella. Lennox Castle, Escocia, a 19 kilómetros de Glasgow, un castillo construido en la década de 1830 para una familia aristocrática escocesa, que más tarde tuvo una historia más oscura. Un siglo después, se convirtió en el hospital psiquiátrico más grande de todo el Reino Unido. En 1936, llegó a tener alrededor de 100 pacientes. Los residentes aquí tenían discapacidades intelectuales. Estaban encerrados en salas separadas para hombres y mujeres dentro de una institución que alguna vez fue un orgulloso ejemplo de atención moderna. Pero la realidad no era así. Un estudio médico de 1989 encontró que 1 de cada 4 pacientes sufría de desnutrición severa. Con el tiempo, antiguos pacientes también reportaron castigos crueles. El hospital cerró en 2002. En 2008, un incendio dejó el castillo en el lamentable estado en el que se encuentra hoy. A solo unos metros de distancia, el Celtic de Glasgow construyó su centro de entrenamiento. Y probablemente, muchos de sus jugadores no saben nada sobre la oscura historia que ocurrió en un lugar tan cercano a su campo de entrenamiento diario, Loftus Hall, Irlanda. En la península de Hook, Irlanda, hay una antigua mansión envuelta en una de las leyendas más famosas del país. En 1775, un barco quedó varado en la costa debido a una fuerte tormenta. El único sobreviviente llegó a Loftus Hall para pedir refugio. Se quedó allí durante varias semanas y poco a poco se ganó el cariño de toda la familia, especialmente de la joven Anne Tottenham. Una noche, mientras jugaban a las cartas, a Anne se le cayó una carta. Cuando se agachó para recogerla, notó algo extraño en su visitante. Tenía unos pies que parecían garras de animal, en lugar de los pies normales de una persona. Anne gritó. De repente, el visitante cambió de forma y se convirtió en una bola de fuego antes de salir disparado por el techo. Dejó un agujero en el techo que, según la leyenda, nunca se pudo reparar por completo. Anne perdió la razón, dejó de comer y falleció encerrada en su habitación. Como supuestamente su cuerpo se endureció, tuvieron que enterrarla sentada. Pero existe una versión menos conocida de la historia. Es posible que haya quedado embarazada de un misterioso extraño y que su familia solo inventara una historia para encubrir un escándalo. Bannerman Castle, Estados Unidos, en medio del río Hudson, a 50 kilómetros al norte de Nueva York, hay una isla que durante mucho tiempo ha sido considerada un lugar importante por los nativos que vivían allí antes de la llegada de los europeos. Se llama Poyepel. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los colonos colocaron estacas de hierro alrededor de la isla para ralentizar el paso de los barcos británicos. Nadie quería vivir allí, nadie vivía allí, hasta que llegó Francis Bannerman VI, un comerciante escocés que construyó el negocio de excedentes militares más grande del mundo. Él compró el 90% de las armas que fueron confiscadas después de la Guerra Hispano-Estadounidense, así que necesitaba un lugar apartado donde pudiera guardar millones de balas. Así que construyó todo un castillo escocés solo para almacenar armas y balas. Su nombre estaba colocado en la fachada del edificio, como si fuera un enorme anuncio que era fácil de ver para los pasajeros del tren que pasaban por el valle. Bannerman falleció en 1918 antes de terminar el proyecto. 2 años después, aproximadamente 200 kilos de pólvora y balas explotaron en uno de los almacenes. La explosión fue tan fuerte que se sintió a varios kilómetros de distancia. También lanzó pedazos de muro hasta el otro lado del río.
Desde entonces, la familia dejó de vivir allí de forma regular. Ahora, solo quedan las paredes. El silencio domina el lugar donde alguna vez se almacenó un enorme arsenal. Villa de Becci, Italia, en la costa del lago de Como, rodeada de montañas, hay una villa que se suponía debía ser un hogar tranquilo y pacífico. El conde Felice de Becci la mandó construir en 1854 para su familia. El arquitecto ni siquiera llegó a ver el edificio terminado. Murió antes de que se colocara la última piedra. Sin embargo, de Becci vivió allí y durante algún tiempo su vida pudo haber sido feliz. Pero un día, al regresar a casa, todo cambió. Su esposa había muerto y su hija, la niña que más amaba, también había desaparecido. No había rastro, ni señal, ni explicación. Durante meses buscó en los Alpes con la esperanza de que su hija aún estuviera viva y pudiera encontrarla, para escapar del mundo. Desde entonces, nadie ha vivido en paz en ese lugar. También se dice que el ocultista Aleister Crowley se quedó en el lugar en 1920. Y en las noches muy silenciosas, algunos dicen que todavía se escucha un piano desafinado que parece tocar solo. Hay algo que nunca pudo preservar el silencio. Estas 10 mansiones, aunque solo quedan las ruinas. En la villa de Becci, todavía dicen que escuchan el piano. En Sweetwater, se oyen pasos aunque no haya nadie caminando. Y en Loftus Hall, permanece el agujero en el techo que nadie ha logrado reparar completamente. Es como si algo siguiera recordándonos que alguna vez pasó algo ahí. Quizás solo sea el viento entrando por las ventanas rotas, la madera crujiendo por la antigüedad, o la imaginación trabajando de más en un lugar que ha estado deshabitado por mucho tiempo. O tal vez realmente quedó una parte de los sucesos que ocurrieron dentro de estas casas. Nadie ha podido comprobarlo. Pero tampoco hay nadie que pueda probar que es imposible, y quizá esa es la verdadera razón por la que nos sentimos tan atraídos por estos lugares. No porque tengan las respuestas, sino porque se niegan a dárnoslas. ¿Cuál mansión creen que es la más misteriosa? Háganmelo saber en los comentarios. Si quieren seguir explorando lugares abandonados por el tiempo, suscríbanse a Noel Polo TV y nos vemos en el próximo video.